Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos. Dios les bendiga y bienvenidos otra vez a nuestro culto de estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes y que Dios esté bendiciendo a cada uno de manera muy especial. Vamos a tomar, como siempre, hermanos míos, nuestro tiempo de oración. Recuerde, por favor, hermanos, recuerden que deben enviarnos sus motivos de oración. Y así, pues entonces los estaremos publicando y poniéndolo ahí en la pantalla, de tal manera que cuando vayamos a orar, entonces todos los hermanos, toda la iglesia puede estar orando, podemos estar orando los unos por los otros. Así que recuerden hacer esto. Y siempre les recuerdo, hermanos, que como familia, en la medida de lo posible, si estamos ahí, yo ahora todavía que estamos en toque de queda, pues yo me imagino que la mayoría está ahí en casa. Así que, salvo que no sea que trabaje en casa, y aún si trabaja en casa, aparte ese tiempecito del estudio de la palabra de Dios y tome ese tiempo para orar en familia. Así que recuerde esto, hermanos míos, y esto es imperioso que estemos orando los unos por los otros. Así que vamos a tomar, como siempre, hermano, este tiempo de oración y así usted ora por sus motivos de oraciones personales y también los que va a ver ahí en pantalla mientras estamos orando en la espera de este tiempecito para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a orar, hermanos, y Dios les bendiga.
Bien, hermanos míos, Dios les bendiga otra vez después de haber terminado este tiempo de oración. Pues vamos a tener el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a orar un momento antes de continuar. Padre bueno y Dios de los cielos, gracias te damos, Señor bendito, por el tiempo maravilloso que nos permites tener, Señor. Primero de clamar delante de ti, de orar, Padre, de traer a ti nuestras peticiones, de traer a ti, Dios del cielo, cada una de nuestras súplicas, Señor, suplicándote y pidiéndote, Padre, que en tu misericordia, en tu gracia, y según tu voluntad, oh Dios, tú cumplas, Señor, cada petición que traemos delante de ti. Ahora, Padre, dirígenos en el estudio de tu palabra, edifícanos, Dios del cielo, que tu palabra pueda ser de bendición y de ayuda para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hemos estado entonces estudiando este libro de Amós. Este es nuestro tercer estudio de este libro de Amós. Estamos estudiando los profetas menores. Ya miramos los libros de Oseas y de Joel. Y hemos empezado entonces con este libro de Amós. El primer estudio que tuvimos, la primera intervención, que fue a cargo de nuestro hermano Oscar Ruiz, Oscarito, como le decimos, Oscarijo. Y fue maravilloso escuchar, ¿verdad?, de todos los datos y todas las cosas, como lo hizo de una manera preciosa y grandiosa, ¿verdad? Aprendimos mucho con tantos detalles interesantes que Oscarito nos trajo. Y el miércoles pasado, pues seguimos mirando algunos detalles también más acerca del autor, acerca del libro, acerca de parte de la geografía en la que se movió Amós para su profecía, o verdad, desde donde Dios le dio todas las palabras que le dio para que trajera a su pueblo. Ya hoy vamos a empezar directamente, ¿verdad? Vamos a empezar directamente con el estudio de el capítulo número 1. Capítulo número 1. Y vamos a mirar una serie de cosas en el capítulo 1. Y les había dicho que íbamos a tener, hermanos, dos bosquejos que íbamos a irlo mirando, aunque usted no se da cuenta, pero su servidor, que va preparando los estudios bíblicos, vamos a irnos moviendo en dos bosquejos de manera particular. Y les había dicho, uno de esos bosquejos es de la escuela bíblica. Esto usted lo puede encontrar en internet, hermano. Usted lo puede encontrar y leerlo y estudiarlo. Si le parece bien, sería buenísimo. Enriquecemos el estudio, por supuesto, también no solamente con lo que encontramos aquí, sino también con otros comentarios, por supuesto. Y un segundo bosquejo que íbamos a tomar, o que vamos a tomar en el desarrollo de todo el contenido, es el bosquejo del comentario bíblico Moody. O sea, este comentario del Antiguo Testamento es también un bosquejo bien interesante del libro de Amós, y por eso también lo estamos tomando juntamente con el bosquejo de la escuela bíblica. Entonces, hay varios aspectos aquí, hermanos, que son los que vamos a seguir tomando en consideración los bosquejos que acabo de mencionarles. Por ejemplo, para darle parte del contenido que vamos a seguir, y vamos a ver cuatro puntos específicos, tres puntos específicos grandes. En primer lugar, capítulos 1 y 2. O sea, el contenido que contienen los capítulos 1 y 2. Son una serie de 8 juicios.
una serie de 8 juicios que Dios dice que traerá sobre Israel y las naciones vecinas, las naciones que estaban alrededor. Y esas naciones son, vamos a ir en la marcha mirándola cada una, pero son Damasco o Siria, realmente, como debiéramos enmarcarlo en el país completo, porque Damasco era la capital o ciudad principal. Vamos a ver a Filistea, vamos a ver a Tiro, vamos a ver a Edom, a Amón y vamos a ver a Moab. Entonces esas 6 naciones y los juicios que Dios dijo contra ellos. Pero dijimos que eran 8, faltan 2 entonces, y sería el otro contra Judá y contra Israel. Es decir, que ahí completamos capítulos 1 y 2. 1 y 2. Y vamos a ver entonces esto, es decir, capítulos 1 y 2 vamos a ver estos 8 juicios. El punto número 2, y que comprende los capítulos 3 al 6, estos capítulos tienen 3 discursos del profeta Amós. Y vamos a ver entonces cada capítulo uno de esos discursos. Y en tercer lugar, vamos a ver entonces también las visiones del profeta, que fueron varias visiones que Dios le dio, y a partir del capítulo 7 y hasta el capítulo 9, hasta su último versículo, el versículo 15, vamos a ver todas esas visiones que Dios le dio al profeta. Entonces, vamos a iniciar hoy con esa serie de estos 8 juicios que Dios dio a su pueblo, no solamente a Israel, a Judá como pueblo globalizado. Recuerde, estamos hablando de que había una división del pueblo, había 2 reinos, reino del sur, reino del norte, y Amós va a hablar a ambos, sobre todo a la parte del norte que era Israel. No le va a hablar tanto a Judá, sino le va a hablar mucho más a Israel. Entonces vamos a mirar esto. Y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 5. Versículo 1 hasta el versículo 5 de este libro de Amós. Capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Betedén, y el pueblo de Siria será traspasado a Kir, dice Jehová. Estos primeros versículos, entonces, ya habíamos visto la introducción, versículo 1, versículo 2 y versículo 3 al 5 es que habla ahora de manera particular, y Dios declarando el primer juicio hacia esta primera nación, Damasco, Siria, como les habíamos dicho, a partir del versículo número 3. Y en el versículo 3 aparece por primera vez, y que en cada uno de los 8 juicios de estas naciones, recuerda, incluida Judá e Israel, las 2 partes en que estaba dividida la nación, aparece esta expresión que va a ser siempre la misma, y así va a empezar diciendo: por 3 pecados, en este caso que nos ocupa Damasco, por 3 pecados,
y por el cuarto no revocaré su castigo. Esa expresión va a aparecer 8 veces en cada uno de los juicios que Dios va a dar, que va a decir ya, como habíamos dicho, para cada una de estas naciones. Entonces, Dios empieza con estas naciones, con los juicios a estas naciones paganas. La expresión que hemos leído en el versículo 3 y que le dije que se va a ser repetitiva en cada uno de los juicios que Dios diga para cada una de las naciones, el hecho de que diga 3 o que diga 4 no significa que son 3 o que son 4 pecados. Es más bien para Dios decir que se habían extralimitado. No fue ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Es lo que está, en otras palabras, Dios diciendo, se han ido a lo máximo. Se han extralimitado en sus pecados. Les hago la referencia, por ejemplo, no que tiene que ver con nada de esto, ni el paralelo sea lo más exacto, pero sí nos da una idea de lo que el Señor estaba diciendo. Cuando el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, le dice al Señor Jesucristo, ¿y hasta cuántas veces perdonaré hasta 7 veces a alguien que peque contra mí, a mi hermano que peque contra mí? El Señor le dice, yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero aún las 70 veces 7, las 490 veces que el Señor le está diciendo, no es que era eso. No era que iba a perdonar a alguien poniéndole el Señor un límite de 490 veces, sino diciéndole Pedro, debemos tener la actitud siempre, una actitud perdonadora. La actitud humilde de querer perdonar al que nos ofende. Siempre debemos tener esa actitud en nosotros. O sea, no era dándole un número, y eso es lo que está haciendo el Señor aquí, no es poniendo un número. ¿Ok? No es poniendo un número. De tal manera que es importante entonces esto que está diciendo el Señor para hablar acerca del pecado sin límite que estaban cometiendo estas naciones, todas ellas, empezando con Damasco. Es como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Génesis, el capítulo 6, de cuando Dios decidió que iba a traer un diluvio para hacer desaparecer esa raza, esa generación que hasta ese momento estaba y que Dios en un momento determinado medio se cansa, bueno, no medio, se cansó de ellos. Y en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y es también para traer este ejemplo y decirles cómo que Dios está mirando que la maldad de estas naciones era mucha en la tierra. Y por esta razón, Dios entonces está trayendo juicio. Dios entonces no va a ser necesariamente hacer referencia a esos pecados a los en los que ellos habían incurrido. Pero sí, vamos a ver obviamente que el Señor va a tomar en cuenta y cada vez que se refiera a una de esas naciones va a traer un pecado específico. Dios se le está recordando. Entre tantos que han cometido, yo te recuerdo este. Y este fue como el que rebosó la copa y por eso estoy profiriendo juicio contra ti. En el caso de Damasco, y lo que el Señor está diciéndole aquí en los versículos que hemos leído, y dice otra vez la palabra de Dios, no revocaré su castigo, y termina el versículo diciendo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Esa expresión es la que nos da a nosotros la indicación de lo que Dios, por lo que Dios está juzgando a Damasco. Y era el pecado de crueldad. Siria era, recuerde que les dije que aunque se menciona Damasco aquí, pero más adelante en el versículo 5 se menciona Siria.
y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová, como parte del castigo, ¿verdad?, que va a tener. Entonces, le decía que Damasco era la capital, ¿verdad?, de Siria. El pecado de esta ciudad, de esta nación, era que era una nación con mucha crueldad, era una nación cruel. Cuando podía estar encima y subyugar a otro, era cruel a lo máximo. Por eso dice la palabra de Dios y utiliza aquí el Señor la palabra trillar. ¿Usted sabe lo que es trillar? Cuando se toma un arado para arar la tierra, ¿cómo se le hace a la tierra? ¿Qué hace ese arado sobre la tierra? ¿Ok? Eso es lo que implica, ¿verdad? Es para dar la idea, poner esta imagen de lo que significa trillar. De tal manera que eso era lo que hacía Damasco, y por eso dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 3, que habían trillado a Galaad. Entonces, ese pecado de crueldad infligida contra los israelíes que habitaban en Galaad. Creo que les había dicho al principio, hermanos, o creo que no se lo dije, una de las razones o la razón básica ¿por qué tiene Dios que proferir juicio contra naciones paganas? Uno se preguntaría, ¿cuál es la razón? Sí, Dios tiene que hacerle el llamado a Judá y tiene que hacerle el llamado a Israel, a la parte del norte, a la parte del sur, que son el territorio judío, el territorio hebreo. Ese es su pueblo. Porque Dios, ¿con quién es que trata? Con su pueblo. Ahora, en esta edad, por ponerle un nombre que estamos viviendo, este período de gracia o de la gracia, esta dispensación de la gracia en la que estamos viviendo, ¿con quién trata Dios? Con su pueblo. Es cierto que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no puede dejar que el hombre haga lo que le viene en gana. Dios controla las situaciones de una o de otra manera, pero realmente con quién es que Dios tiene su relación es con su pueblo. Y en este momento, ahora, en este paréntesis que estamos viviendo, antes que venga la semana 70, de lo que dice Daniel en capítulo 9, estamos en este paréntesis. Y aquí, entonces, estamos viviendo este momento de la gracia de Dios. ¿Con quién trata Dios? Con su pueblo, con su iglesia. Entonces, la razón por la que Dios está juzgando a estas naciones y dicta juicio contra ellas es porque cada uno de esos pecados que vamos a mencionar y el pecado específico que el Señor trae para cada una de estas naciones es porque fue contra su pueblo Israel. En Galaad, allí estaban habitantes, allí vivían tantos judíos. ¿Y qué hizo Damasco? ¿Qué hizo Siria? Maltrató, fue cruel al máximo con el pueblo de Israel. Lo que dicen los investigadores es que los sirios eran los individuos que utilizaban los métodos de tortura más severos con los prisioneros de guerra. Utilizaban unos métodos bárbaros. Por eso utiliza la palabra de Dios, la palabra trillar, como les decía, y le describía un poquito lo que implica ese trillar. Era lo que hacía precisamente Siria con los individuos que quedaban como prisioneros de guerra. Más adelante ya hablando ya mucho más de nuestras
de nuestra época o de nuestras épocas, en esas batallas grandes, cuando se tenían prisioneros de guerra, ¿qué se solía hacer? Se hicieron tratados, se llegaron a acuerdos, de tal manera que esos prisioneros de guerra había que tratarlos humanamente. Ya sabemos, por supuesto, que para sacar la información o quién sabe muchas cosas, pues lo torturaban y lo maltrataban, pero regularmente a la gran mayoría no le hacían eso. Lo dejaban prisionero hasta que llegaba el momento que había que despacharlos. En fin, sea porque se hicieron ciertos acuerdos como acabamos de mencionar. En el caso de esta gente de Siria, eran bestiales. Entonces Dios le está recriminando, ¿verdad? Todo esto. Y por eso dice la palabra de Dios, el versículo 4 dice, le voy a prender fuego, y allí empieza a mencionar a personajes, lugares, en fin, en el versículo 4 y el versículo 5, para decir, y todos estos lugares que se mencionan son precisamente lugares de Siria, lugares de importancia para ellos. Miremos los versículos 6 al 8 para que miremos una segunda nación de estos vecinos paganos que tenía el pueblo de Israel. Capítulo 1, versículo 6 hasta el 8 dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Aquí se nos menciona en el versículo 6 la región de Gaza, o se menciona a Gaza. Pero aquí es para referirse a la región de Filistea. Es decir, ya ese gentilicio que se menciona tanto en la palabra de Dios de los filisteos y que, como se ha dicho una y otra vez, eran los archienemigos del pueblo de Israel. Entonces, Gaza era una de las 5 ciudades que componían la región de Filistea. Y el pecado de Filistea, y mencionado aquí en Gaza, era el comercio de esclavos. Recuerde otra vez, cada vez que se mencione un pecado, el pecado específico que menciona el Señor, entre tantos otros, por eso dice 3 y aún el cuarto, se menciona este pecado entonces por el que en ese momento, como decíamos, fue como si la gota que rebosó la copa, y por este pecado entonces te estoy juzgando. Y era el hecho de que Filistea comercializaba esclavos hebreos. Entre los hebreos no se practicaba aquello de comercializar esclavos. Incluso Dios había puesto leyes, había hecho leyes para los hebreos respecto al asunto de la esclavitud. De tal manera que el hebreo viera a un esclavo, aún fuera extranjero, y estaba prohibido que esclavizara a sus hermanos, y el esclavo extranjero que tenía debía tratarlo humanamente, porque era un ser humano. Por un asunto de cultura, entraron en el asunto de los esclavos porque era la mano de obra, eran los individuos que trabajaban en el campo, que trabajaban cuidando la ganadería, que hacen una serie de cosas, y en ese momento, bueno, pues se permitía esto, pero aún así, el hecho de que Dios lo permitiera por un asunto de la misma situación de la actitud del hombre, como dice el Señor Jesucristo cuando hablamos
le preguntaron acerca del divorcio en el matrimonio, y el Señor le dijo, no, no, por la dureza del corazón del hombre, Moisés tuvo que tolerarlo, permitirlo. Entonces es algo, ¿verdad? Le traigo esto para que nos sirva un poquito de ejemplo. Entonces, eso Dios había hecho con su pueblo. En el caso de estas personas de los filisteos, de la región de Filistea, en el caso específico de Gaza, como mencionamos acá y como menciona la palabra de Dios, tenían un comercio de esclavos. Note qué es lo que dice el versículo 6. No revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Llevó cautivo a todo un pueblo. Y lo llevó. Es decir, no le importaba que fuera un pueblo completo y entregarlo como esclavo. Note que Dios, hermanos míos, va tomando en consideración una serie de cosas. Y oiga, estamos estudiando la palabra de Dios. Y todo esto, le digo a los hermanos cuando estamos dando clases, por ejemplo, en el seminario, les digo siempre algo a los estudiantes. Aunque usted está en un seminario estudiando para alimentar el intelecto, aprender para servir mejor, si se va a dedicar a la obra de Dios, o puede ser un mejor maestro, maestra de escuela dominical, puede, qué sé yo, si va a estar ayudando en una obra, qué sé yo, está preparado. Pero a pesar de que estamos estudiando la palabra de Dios en ese sentido, y aquí ahora en un estudio bíblico de esta naturaleza, donde estamos mirando para aprender cómo miramos, ¿verdad? Y la parte que vimos en Oseas y la parte que vimos en Joel, y cada aspecto, ¿verdad? Como que hay un punto específico que aprendemos de cada uno de estos libros. Ah, bueno, qué bendición que lo aprendí, qué bueno que lo sé. Y me acuerdo lo que aprendimos en Oseas, cómo Dios hace lo que sea y Dios busca la manera, que aunque su pueblo es un pueblo que le traiciona, un pueblo que le es infiel, un pueblo que no le busca, un pueblo que hace de todo pecando y se olvida de él, con todo, Dios siempre va a hacer lo que sea para retomarlo, para llamarlo, para atraerlo a él. ¿Sí? Y podemos ir así, y cuando terminemos, Dios mediante, hermanos, pudiéramos recordar un aspecto central, o el aspecto central de cada uno de esos libros. Ahora, hay unos aspectos espirituales que nos tocan a nosotros de manera personal. Al hablar acerca del pecado de Damasco, del pecado de Siria, y que era una nación muy cruel, muy cruel. Yo no puedo ser un individuo cruel en mi práctica. Y sí, hermano, a veces somos muy crueles, empezando en su casa, empezando en nuestros hogares. A veces somos crueles con los hijos, o con la esposa, o con el esposo. Nos sale, hermano, esa crueldad, en muchos sentidos, nos sale. No sé si es porque ahora yo soy abuelo, o porque los años le van enseñando a uno que hay cosas que realmente hay que irlas cambiando. No cambiando, mejorando. Y cuando me refiero a eso y le digo que ahora que soy abuelo, que tengo la cabeza llena de canas y que tengo 3 nietos, puedo entender quizás un poco mejor el hecho de que con los hijos no se puede ser tan cruel. No es que fui cruel con mis hijos, pero sí le di sus 2 o 3 pelas. Yo creo que me sobrarían 1 o 2 dedos de las manos si fuera a contar
ese castigo, esa disciplina física que en algún momento le di a mis hijos. No fueron, quizá me sobran más de 2 dedos, de una sola mano. Porque les enseñamos a que oigan y obedezcan. Si oyen y obedecen, pues no es necesario llegar al castigo físico. Pero hay padres que son crueles, padres cristianos, que son muy crueles con los hijos. La mayoría de nosotros, y usted que me está escuchando, somos hijos que vinimos de padres campesinos, su mayoría analfabetos, que no tenían educación escolarizada y que la manera que aprendieron y que fue de generación en generación era darnos una pela, darnos esos golpes físicos, porque eso nos ayudaba a obedecer. Y a veces pues se iba al abuso con esto. ¿Ok? Entonces, al día de hoy, mi hermano, al día de hoy, se supone que hemos, y voy a utilizar aquí la palabra evolucionado en ese sentido. Y ahora que usted tiene el temor de Dios, que tiene la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la inteligencia divina, ahora usted trata con sus hijos de tal manera que no tienes que golpearlo, que no tienes que estarlo maltratando a cada momento para que obedezcan. Si desde pequeñito usted le enseña a hablarle y que oigan, no es necesario que usted se desborde en crueldad a veces. Pero en el caso nuestro, hermanos, también como maridos, somos crueles con las esposas. ¿Usted sabía eso? Somos crueles. Es un asunto a veces hasta de cultura, un asunto cultural. La esposa se pasa, por ejemplo, si no trabaja fuera de la casa y se pasa el día en la casa cocinando, lavando, trapeando, fregando, bregando con los muchachos. Y usted llegó a las 7 de la noche trabajando fuera de la casa. Entonces, cuando usted llega, usted quiere que la esposa le haga de todo, porque ella no está cansada. Ella ha estado ahí en la casa sin hacer nada. Ha estado vaga. Y ahora usted quiere que le haga una comida especial, una comida particular. No la llamó ni siquiera para decirle, mira, en vez de tú guardar el arrocito ese que tú hiciste al mediodía, yo prefiero que tú me sancoches un plátano, que tú me hiervas un plátano y me lo voy a comer con huevitos revueltos. Pero a veces a usted se le ocurre traer de quién sabe de dónde eso, para que ahora ella tenga que tomar 2 o 3 horas para prepararle a usted una cena, mientras usted está en un sillón, en una mecedora, meciéndose en pantaloncito corto, oyendo noticias o viendo noticias, o viendo el juego de béisbol o de básquetbol o del deporte que le guste, en fin. Y la mujer termina a las 9, a las 10 de la noche y ahora tiene que fajarse otra vez a fregar esos trastos para no dejarlos ahí sucios hasta el otro día. Y se acuesta a las 11, a las 12 de la noche porque tiene que dejar uniformes listos para el otro día para la escuela, que tiene que arreglar a este, que tiene que darle la comida a este, que tiene que atender a todos, que ponerle los pañales al otro, qué sé yo. Y usted sin hacer nada. Eso es crueldad. Usted piensa que eso es crueldad. ¿Y sabe por qué digo esto, hermanos, a usted y a mí, que somos hombres? Porque en muchos somos así. En muchos somos así. Lo que usted debería es sorprender a su esposa de vez en cuando y llevarle algo. Mira, mi amor, lo que te traje. Vamos a sentarnos los dos aquí en la mesa y vamos a comernos esto que te traje. Te traje un pollito frito como a ti te gusta, o te compré una ensaladita tal como a ti te gusta, o te traje tal cosa. Ven, siéntate aquí, vamos a comer los dos, vamos a cenar los dos aquí.
pero rara vez usted hace eso. ¿Cierto? Y hablo de usted y de mí como hombres en este sentido, porque sé que somos los que más faltamos en esto. No es que la esposa a veces no sea cruel. Sí, lo es también. Pero entienda, cuando le hablo en este sentido, hermanos, es porque ciertamente cuando estamos hablando de que Dios iba a juzgar a aquella nación de Damasco, de Siria, por su crueldad, hermanos, es para que nosotros reflexionemos también. Si somos crueles a veces. Si a los filisteos en la región de Gaza de manera particular o para referirse, ¿verdad? Toma como referencia a la región de Gaza, pero realmente a toda la nación filistea, por el hecho de que eran individuos que esclavizaban a la gente, traficaban con el asunto de esclavos. Si a veces nosotros también, hermanos, quisiéramos tratar a la gente, a los que están alrededor nuestro, y sobre todo si tenemos cierta influencia y poder sobre alguien o sobre algunos, hermanos, son prácticamente gente esclavas. Y usted sabe que eso es real. Eso es real. Tenemos a veces a alguien en la casa que nos ayuda y queremos tratarlo como esclavos. Pero déjenme no tocar esas cosas, ¿verdad? Porque son asuntos que yo sé que son a veces lastimosos y no quisiera lastimar a nadie. Pero entienda lo que estoy diciendo, hermanos. Al hablar de todas estas cosas, no es solamente que nos traslademos al momento, al tiempo en que Amós está dando la profecía que Dios le está diciendo para que traiga a estas naciones, incluido su propio pueblo. Es decir, que al hablar acerca de la crueldad y al hablar acerca de traficar, de vender esclavos, de cómo tratar a la gente, estas son cosas que tú y yo también tenemos que asumirlas y nosotros traer algo de enseñanza a nuestras vidas. Leamos los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Aquí habla ahora acerca de Tiro, el juicio contra Tiro. Y aquí vamos a hablar de Fenicia. El Señor lo que está tomando es como referencia una región determinada. Y desde dónde partió un pecado X, que la nación completa la apoyaba y practicaba tal pecado. Y aquí la referencia es Tiro para hablar acerca de Fenicia. El pecado de Tiro fue no respetar el pacto entre hermanos. Además de, como hablábamos de lo anterior, de entregar cautivos también a Edom. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo 9 que no se acordaron del pacto de hermanos, dice al final del versículo. Hiram, te recordará primer libro de Reyes, cuando se habla acerca de David y de Salomón.
Hiram, que fue el rey de Tiro, uno de los reyes de Tiro, y este Hiram, rey de Tiro, fue un amigo personal y muy amigo de David y de Salomón. Cuando se iba a construir el templo, Salomón utilizó a Hiram. E Hiram proveyó materiales. David previamente ya había hecho pacto que se siguió, ¿verdad? O sea, en asuntos de guerra. Eran pueblos, ¿verdad?, que estaban siempre en asuntos bélicos. Y David e Hiram, como eran tan buenos amigos y que esa amistad continuó con Salomón, entonces hicieron, por lo que dice la palabra de Dios, un acuerdo, un pacto de hermanos. Y por eso la palabra de Dios menciona aquí lo que menciona. Ahora, en el tiempo, Fenicia se olvidó de ese pacto antiguo con Israel. Lo violó. Se olvidó de ese pacto que se había firmado, que se había hecho con David y que se había continuado con Salomón. Se olvidaron de eso. Y Dios está ahora recordándole a Fenicia lo que había hecho, partiendo desde Tiro. Le está recordando que hicieron un pacto y que lo violaron. Y violaron ese pacto de tal manera que incluso tomaron gente cautiva de los judíos, de los hebreos, y los llevaron como esclavos. No les importó. No, ya que no queremos ningún tipo de pacto, no queremos nada de esto. Yo no queremos continuar con esta cuestión y dejemos estos acuerdos. Y los acuerdos, los pactos, no se violan. Sobre todo cuando son pactos entre naciones, eso no se viola así por así. O por lo menos no se violenta unilateralmente. República Dominicana hace pactos con otras naciones, pactos comerciales, por ejemplo, o no solamente de intercambio comercial, de intercambio cultural, de intercambio de muchas índoles. Entonces, República Dominicana no puede romper ese pacto unilateralmente, así por así. O la otra nación no puede tampoco violentar ese pacto de manera unilateral. Esto fue lo que ocurrió en este caso. Leamos versículos 11 y 12 para que miremos una cuarta nación pagana a la que Dios está profiriendo juicio. Versículos 11 y 12 del capítulo 1, dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Aquí estamos hablando entonces de Edom, de los edomitas. Los edomitas, como ya sabemos, descienden de Esaú. Recuerdan, ¿verdad? El hermano gemelo de Jacob. Es decir, que eran familia directa. La familia directa de los hijos de Jacob, o, por decirlo ya en términos generales, de los hijos de Israel propiamente como nación. Pero los dos pueblos, en cierta forma, eran enemigos entre sí. Así era.
ya por el hecho de todo lo que aconteció con Esaú, Edom, y lo que sucedió con Jacob. Ustedes no, para ganar tiempo, ¿verdad? Recordar la historia, cómo tuvo uno que salir huyendo, Jacob tuvo que salir huyendo para que Esaú no le matara, y hasta que después, al tiempo, entonces, Jacob regresó. Entonces, ¿cuál es el pecado por el que Dios está llamando la atención a Edom y profiere juicio contra él? El pecado de Edom era un odio severo y persistente. Mire qué es lo que dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice el versículo 11. Violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Entiende? O sea, esta nación de Edom guardó por siempre el odio hacia sus hermanos. Un odio severo, un odio profundo, persistente. Edom fue un pueblo brutal en guerra y en luchas fratricidas, sobre todo contra Israel, obviamente, porque eso es lo que estamos diciendo. Los edomitas eran saqueadores profesionales, digámoslo así, profesionales. Estaban al acecho, perdón, estaban al acecho cuando Israel era vencido por otro pueblo enemigo. Y ellos, aprovechando esa debilidad en la que quedaba el pueblo después de ser vencido por otro pueblo enemigo, entonces aprovechaban e iban y lo saqueaban. Era una especie, como nosotros decimos, pescar en mal revuelto. Me voy a aprovechar de una situación X para beneficiarme. Y eso era lo que hacía. Por eso estamos diciendo que eran una especie de gente que eran unos saqueadores profesionales, estudiaban el momento, la oportunidad para hacerlo. Pero es a sus hermanos que se lo está haciendo. Ha venido una nación que le ha caído encima a tus hermanos y porque tenían más poder, porque tenían más soldados, por la razón que fuera, los vencieron. Y cuando un pueblo era vencido, ¿qué había? Mucha gente muerta. Había gente que se las llevaban de esclavos, soldados que se los llevaban prisioneros. El lugar quedaba devastado. ¿Qué hacía entonces Edom cuando esto le pasaba a Israel? Iba y lo terminaba de saquear. Lo que dejaron los vencedores se lo llevaban. Pero todo eso era precisamente porque tenían ese odio todavía hacia el pueblo de Israel. Y Dios está mirando esto en el corazón del pueblo de Edom, de los edomitas. Odiar es probablemente el sentimiento humano más fatídico y perjudicial. Odiar es lo peor. Por eso, hermanos, no se concibe que un creyente, que usted y yo como creyentes, tengamos odio. Si en mi corazón hay odio, per se lo que es odio por definición, si en mi corazón hay odio hacia alguien, mi cristianismo está muy en entredicho, muy cuestionable. Si tú odias a alguien, no importa que sea un inconverso, no importa que sea alguien que te engañó, no importa que sea alguien que te hizo una maldad, no importa que sea alguien que te robó, alguien, no debes odiarlo. La palabra de Dios te manda a que no lo odies. Porque usted ha escuchado más de una vez, y es cierto,
cuando odiamos, el mal no es para el odiado. El mal es para el que odia. Si yo te odio, quien tiene el corazón perturbado soy yo. Quien tiene una actitud mala soy yo. Quien se molesta al verte soy yo. Quien no encuentra lugar y no encuentra dónde meter los ojos si nos encontramos, si concurrimos a un mismo lugar y por necesidad nos encontramos y tenemos que estar ahí juntos, yo que te odio soy el que estoy incómodo. No puedo reírme. Me siento molesto. Tengo deseo de irme. Porque hay alguien en ese lugar que yo odio. Mi hermano, por eso el creyente no puede odiar. Porque Dios manda lo contrario. Que nos amemos. No que nos odiemos. Por eso cuando la palabra de Dios habla aquí acerca de los edomitas, y hablando en este sentido, estamos hablando, hermanos, de eso, de que no hay el sentimiento humano más fatídico y más perjudicial es el odio. Cuando se odia, desaparece todo vestigio de amor, de afecto, de consideración. Nos convertimos en individuos insensibles. El que odia no tiene sensibilidad. ¿Para esa persona que odia? No. Al contrario, quiere que le ocurra todo lo peor. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a alguien? Si te ocurre eso, yo estaría feliz. Estaría contento. Porque satisfago en mí ese sentimiento. Lo que resulta de ese odio. Por eso Dios insiste tanto, hermanos míos, en que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Edom exhibió un comportamiento vengativo, porque todo, hermano, era por venganza. Vamos a la génesis del asunto. Me robaste mi primogenitura, me la quitaste. No fue que yo te la vendí, no fue que tú me la quitaste. Y desde entonces viene ese resentimiento que tiene una raíz, o que pone en mí una raíz de venganza. Cuando el odio persiste, la venganza no cesa. Eso pasó con Edom. Eso pasó con Edom. Así que, mis amados hermanos, vamos a tomar estas cosas y vamos a dejar el estudio hasta aquí y continuaremos en la próxima con todavía los juicios que nos quedan. Hemos hablado de 4, son 8 y nos quedan 4 más todavía. Y vamos a hablar de ellos. Pero recuerda, hermano, tomemos estas cosas como ejemplo de que Dios castigó a aquellas naciones por estas cosas. Si hay lo mínimo en nosotros de cualquiera de estos pecados que hemos mencionado hoy, ¿por qué no reflexionar delante de Dios y decirle, Señor, es verdad, yo tengo un poco de esto, un poco de esto, y mira, Señor, te soy honesto, tengo mucho de este pecado? ¿Por qué no clamar delante de Dios y rogarle a Dios, Señor, líbrame de estas cosas, líbrame de esto? Si usted y yo no tenemos estas cosas en nuestros corazones, no las tenemos, demos gracias a Dios por ello y procuremos que siempre Dios nos mantenga de esa manera. Si Dios lo hace en nosotros, hermanos, si nosotros procuramos que así sea, será una bendición maravillosa para nuestras vidas. El miércoles que viene estamos juntos otra vez para seguir con nuestro estudio de los profetas menores y en este caso hablando acerca de Amós. Buenas noches y Dios les bendiga a todos.